Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro programa de la materia y ya habíamos visto prácticamente cuál es el proceso constructivo y las diferentes etapas y actividades paralelas que se puedan hacer durante la unidad 2, ¿no? Un pavimento rígido. Ahora vamos a ver cómo se calcula ese pavimento rígido. Y dentro de las actividades que se desarrollan para calcular un pavimento rígido, está la consideración de inicialmente tener el concepto de qué es un pavimento rígido y cómo trabaja. Porque una manera o una forma es la de verla, cómo se construye, la otra forma es establecer la concepción de cómo se calcula. Para eso, he preparado esta pequeña gráfica que ilustra estructuralmente de qué capas está compuesto un pavimento rígido, ¿no? Generalmente, y cómo es lo que trabaja en obra, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que este pavimento básicamente se establece en 3 capas. Digo básicamente porque puede tener una cuarta, ¿no? Dependiendo de el interés que uno pueda tener en hacer de esa obra una obra especial para un determinado tráfico, ¿no? Pero generalmente son 3 capas. La losa de hormigón, que, es que va en la parte de arriba, una subbase o capa base directamente, no necesariamente las dos, sino una capa base o una subbase, y la subrasante, ¿no? La subrasante. Es decir, que para pavimento rígido, normalmente se necesita simplemente estas 3 capas. Hormigón, subbase o capa base, ¿no? Y la subrasante. Aquí está. Losa de hormigón, subbase o capa base y la subrasante. Y ustedes dirán, ¿de qué va a depender, de que aquí le ponga una subbase o capa base? Va a depender del tipo de proyecto que ustedes estén encarando y de las condiciones, ¿no? Y de las condiciones en las que se trabaje ese pavimento. ¿Qué quiero decir con eso? Digamos que una subrasante, una subbase, perdón, colocamos subbase en lugares donde no son muy lluviosos, ¿no? Y nuestra vía no está sometida mucho a la inclemencia del tiempo. Ahí podemos poner una subbase. ¿Por qué? Porque si colocamos una capa base, no es necesario estructuralmente, ya vamos a ver durante el cálculo, pero sí de repente para determinar o para establecer el CBR requerido, sí es necesario una subbase. ¿Cuándo se ocupa capa base? Más que todo, donde el pavimento está sometido a inclemencia del tiempo más frecuente, es decir, lluvia sobre todo. ¿Qué pasa con la lluvia? Se entra dentro de las juntas, penetra dentro de la junta. Si colocamos, por ejemplo, subbase nada más, material más fino que la capa base, la lluvia entra, hace el bombeo de finos, el fino sale afuera por la junta y se genera un vacío debajo de la losa. Entonces pasa otro camión bien cargado, con un gran peso, y quebra la losa. Entonces hace el bombeo de finos, se llama, saca el material fino hacia afuera y se produce un vacío debajo de la losa. Con esa característica de ese lugar, preferible poner una capa base. ¿Por qué? Porque la capa base, como está con el material granular, evita que se produzca ese fenómeno de bombeo de fino. Quiero decir esto, lo voy a ilustrar un poquito en la pizarra. Si yo tengo esta losa y tengo una junta ahí, si solamente le pongo una subbase,
Ustedes saben que la subbase también contiene material fino y material granular. Entonces, por la lluvia que entra aquí en la junta, por la lluvia que entra ahí, aquí genera un material humedecido más que la humedad óptima, y ese material se va licuando hasta que llega un momento, pasa una rueda pesada por acá y este material fino acá saca y lo echa hacia el pavimento, ¿no? Sale por acá y lo echa hacia el pavimento. Entonces se va creando aquí un vacío que después pasa otro motorizado pesado y aquí genera el quiebre de la losa. Ustedes han podido apreciar eso en algunos lugares, ¿no? Y en las esquinas también, sobre todo. ¿Bien? Sí, ¿alguno ha podido apreciar en las esquinas de los pavimentos? Denme respuesta, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, yo lo escuchaba entrecortado, no sé si es mi señal o la de usted. Sí, yo también le escuché entrecortado. Sí, ingeniero, se le escucha un poco mal. Estoy con un poquito de problema con el internet. Lo que pasa es que estoy en la oficina y hay un poco de interferencia aquí. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ingeniero, ahorita se le escucha bien. Ya. Bueno, le decía de que dependiendo del lugar y el proyecto, podemos hacerlo con subbase o capa base, esta segunda capa. Y inmediatamente tenemos la subrasante o material de fundación. Le explicaba aquí en la pizarra de qué va a depender si le pongo subbase o le pongo capa base. Si le pongo subbase, va a ocurrir este fenómeno. Supongamos que aquí tengamos la subbase. ¿Me están copiando? Sí, ingeniero. Ya. Supongamos, atiendan por... ¿Le copia, no? ¿Sí? Por Sí, rato, ingeniero. solo por rato. Ya. Si ponen material subbase, la subbase contiene material fino también, ¿no? Se compone de material, de una gran cantidad de material fino, más que todo de tipo arenoso. Entonces, si es un clima muy lluvioso, el agua entra por esta junta, aquí se crea un material que con una humedad mayor a la óptima se va licuando y con el paso de otros vehículos pesados por acá, este fino de acá, como está en presencia del agua, viene y sale por esa junta hacia la losa. Ese fino sale. Eso se llama bombeo de finos. Bombeo de finos. Crea un vacío debajo de la losa y cuando pasan otros camiones pesados, la losa comienza a partirse. Así es lo que ven ustedes en algunos lugares, losa fisurada, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, entonces aquí se genera ese bombeo de finos si yo pongo subbase. ¿Qué pasa si pongo capa base? Si yo pongo capa base, la capa base está hecha con material granular, ¿no? Entonces, si pongo una capa base, voy a exagerar un poco, pero eso es lo que ocurre. Aquí van a ver piedritas, así.
¿no? Del material grueso, del material. Entonces, estas piedras traban aquí esta junta, la traban, es decir, no deja que entre el agua y haga ese efecto que hizo acá, ¿no? No deja que entre esta agua aquí a la capa base y que haya bombeo de fino, no deja, traba la junta. Entonces ahí no se produce el bombeo de fino que se produce en una subbase. No sé si me han entendido. Sí, ingeniero, se entiende. Ya, aparte que este material, cualquier eventualidad que entre el agua a esta capa, drena, ¿no? Porque tiene material grueso, drena mejor que este otro material. Entonces, desde ese punto de vista, es mejor poner capa base, pero el inconveniente está en que el costo es mayor que la subbase, ¿no? Entonces, habrá que hacer un análisis costo-beneficio de tal manera de que a lo largo del tiempo, si ponemos subbase, vamos a reparar más que colocar capa base de inicio, ¿no? Ese análisis hay que hacer en base a experiencia, de decir yo aquí en mi periodo de vida útil de este pavimento 20 años, en reparaciones voy a gastar más que poniéndole capa base una sola inversión y no voy a hacer mucho mantenimiento. Entonces, ese análisis ustedes tienen que hacer el análisis costo-beneficio. Yo particularmente soy de la idea de poner capa base si así el proyecto lo requiere y si así el contratante tiene la posibilidad de financiar de entrada la capa base, ¿no? Yo soy más del criterio de colocar capa base y siempre a mis clientes le digo los motivos. Ya dirá él, digamos, decir, no, hacémelo nomás así, yo voy a hacer mantenimiento permanente, pero no quiero que mi inversión inicial sea fuerte. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Ingeniero, disculpe. Sí, ingeniero, se entiende. Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, esa decisión ustedes van a tomar ya cuando calculen en base a los requerimientos del que lo contrata y ustedes le tienen que advertir estas situaciones que pueden presentarse durante ya el funcionamiento del pavimento. Pero definitivamente no hace falta subbase, capa base, subrasante, como en pavimento flexible, no. Simplemente una subbase o una capa base y la losa. Y obviamente abajo está la subrasante o terreno de fundación. Bueno, vamos a un poquito entonces a nuestro gráfico inicial. Compartir pantalla. Ahí tenemos el gráfico inicial. Tenemos el pavimento rígido. ¿Cómo trabaja? Ya sabemos las 3 capas que componen un pavimento rígido. No son necesarios 4, simplemente 3. ¿Por qué? Aquí tenemos un pavimento trabajando. Está la carga por rueda, está la losa, está la base o subbase, cualquiera de ellas, y está la subrasante. Fíjense aquí que dice. Pavimento rígido, estructura formada por una losa de concreto, de cemento Portland, agua y agregados. La losa da la capacidad estructural. ¿Qué dice acá? La losa da la capacidad estructural. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en un pavimento rígido, la capa que trabaja estructuralmente es la losa. Ella tiene que estar dimensionada bien. Ese es el elemento estructural principal de un pavimento rígido. En cambio, en el pavimento flexible, ¿cuáles son los elementos estructurales más importantes? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien que opine, por favor? ¿Cuál es la pregunta, ingeniero? No se lo puedo escuchar bien la pregunta, ingeniero. Entrecortado. Ya, la pregunta que le hago es, en pavimento rígido, el elemento estructural más importante es la losa de hormigón. En pavimento flexible, ¿cuál será? La capa base. Su base. Cualquiera de la capa las base. que se use.
Ya, en pavimento flexible los elementos más importantes son la capa base, la subbase y la subrasante. Las tres. ¿Por qué eso? Ingeniero, en la carretera, lo que es la carretera en sí es la capa base, la subbase y la subrasante, porque ya el pavimento flexible viene a ser como una capa que recubre a nuestra carretera, digamos, para que no le llegue el agua. Así es, así es. La carpeta asfáltica simplemente es un elemento protector prácticamente de las capas subyacentes. Es decir, la carpeta solamente protege a la estructura de abajo. Esa estructura de abajo es la más importante para pavimento flexible. En cambio, el pavimento rígido es la losa de hormigón. ¿Por qué? Vamos Porque a hacer la otro losa de dibujito. hormigón es la que soporta la carga. Así es. Si yo tengo losa de hormigón así, por ejemplo, este es un pavimento que está dividido en dos paños longitudinalmente, vamos a exagerar, pero bueno, es así. Supongamos que estos dos paños vienen ahí, ¿no? Esta es la carretera que va en este sentido, así. Y yo tengo dos paños aquí, y aquí está mi rueda, en la carril de ida de mi pavimento, ¿no? Ahí está mi rueda de ida, y en este carril de vuelta. Esta carga se transmite en todo ese paño. En todo el paño que hemos diseñado para ese pavimento. Pero se distribuye en todo el paño esta carga. Entonces, por eso es que la losa se convierte en el elemento principal estructural. Esta carga es transmitida a la subbase o a la capa base a lo largo de toda su área. ¿Está claro o no? Sí, ingeniero. Y en el pavimento flexible creo que lo transmite como una carga puntual, ¿no? Así O sea, no lo es. distribuye. Ahora vamos a un pavimento flexible. Vamos a exagerar también acá, pero bueno, está compuesto por una subbase, una capa base y la carpeta. Si tenemos ese mismo esquema de llantas, este peso que llega a esta llanta se transmite así, directamente, así, se transmite sobre las capas, ¿no? Como un bulbo de presiones, directamente. En cambio aquí la distribución, fíjense, es lineal, ¿no? En todo el área. En cambio aquí se transmite directamente sobre las capas. Esta es su influencia. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, se entiende, ingeniero. ¿Ya? ¿Me entiende, ingeniero? Entonces, ya. Entonces aquí la carga, o sea, si queremos agarrar un concepto general para que ustedes puedan identificar el diseño de pavimento rígido del diseño de pavimento flexible, de manera general podemos decir que la carga, en el caso del pavimento rígido, se distribuye uniformemente sobre todo el área de la losa. Por el contrario, la carga en pavimento flexible es una carga puntual que directamente llega a las capas debajo de la carpeta. ¿Ya? Entonces, en un área muy pequeña, aquí se distribuye en todo el área de la losa, aquí se distribuye simplemente en el punto donde está actuando, con esta especie de bulbo de presión. Por eso se llama carga puntual, en el punto. Entonces, de ahí que hay que diseñar estas capas de acuerdo al tránsito que se tenga. ¿Está claro como concepto general o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, bueno, entonces con eso vamos y un poquito a ver lo anterior que teníamos.
Y fíjense cómo llegan las tensiones en pavimento rígido. Fíjense cómo llegan las tensiones a las subrasantes. Pequeñas tensiones casi uniformes, ¿no? Pero ya van a ver en el pavimento flexible, cuando veamos, esta tensión es grande que llega aquí a la subrasante. Aquí apenas, fíjense, mire, esta es la tensión que llega. Están las cargas distribuidas en el pavimento rígido. Así llegan las carguitas, bien pequeñas a la subrasante. Entonces, de ahí que la losa se convierte en el elemento estructural más importante en el diseño de pavimento rígido. Bueno, yo creo que con eso está más que claro, ¿no? Procedimiento para la determinación del espesor. Entonces, aquí lo más importante es determinar el espesor de este pavimento. ¿Qué se hace? Puede ser determinado mediante el empleo de la fórmula de diseño. Vamos a emplear el diseño Ashton, ¿no? Ashton 93. Entonces, puede ser determinado mediante el empleo de la forma de diseño Ashton 93. También se puede hacer por el uso de abacos de diseño o mediante el programa de computación DIPAP. Vamos a hablar más un ratito sobre este programa que no sé si alguien estuvo en el último congreso con Gevial. Tuvimos la oportunidad de tenerlo al gerente general de IBCH, el Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón, y nos ha hecho una oferta de si yo quiero como docente y si los alumnos que quieran hacerlo hacen el requerimiento del DIPAP, que se los recomiendo, él puede dar hasta un costo de 50 bolivianos para instalación en una sola máquina. Es decir, ustedes si tienen su portátil, pueden tener este DIPAP que le aconsejo para que podamos calcular ahí también. Adquirirlo en 50 bolivianos. Si ustedes están de acuerdo, podemos hacer una lista y enviarlo al instituto para que nos haga el respectivo envío de este software. No sé si están de acuerdo, ¿sí? Sí, ingeniero, estaría bueno. Sí, ingeniero, sí. Ya. Al terminar la clase, van a hacer una lista de todo lo que quieran. Me hacen el depósito o bien yo ya le diré, de repente hacen el depósito directamente a la cuenta que yo le dé del IBCH y podamos adquirirlo el DIPAP para que podamos también diseñar en ese software, que es un software oficial también para el cálculo de diseño de pavimento en nuestro país. Bueno, hablamos al final entonces. Tuve la oportunidad de charlar con él, es mi amigo, el gerente del IBCH, y me dijo que podíamos hacerlo y inmediatamente nos hace llegar la llave de acceso y juntamente el CD de instalación. Entonces podemos hacerlo mediante la fórmula, que ya van a ver ustedes que es larguísima y es muy tedioso poder hacerlo por ahí. Los abacos, que es más simple, pero también tiene sus fallas porque no es algo bien exacto, pero también lo vamos a hacer por abaco nosotros y después lo vamos a hacer cuando tengamos el DIPAP, lo vamos a hacer por el DIPAP, ¿no? Por la fórmula es muy tediosa, pero también se puede hacer. Entonces, para el uso de abacos, en el caso de uso de abacos, con lo que vamos a trabajar en este curso y después lo vamos a hacer por el DIPAP, se requieren los siguientes datos de entrada. Módulo efectivo de la reacción de la subrasante, tránsito estimado para el periodo de vida útil, se lo llama W18 KIPS o SALS, ¿no? Recibe el nombre del tránsito con el que vamos a calcular. Confiabilidad, qué tan confiable va a ser nuestro proyecto, esto está en porcentaje. Desvío estándar de las variables S sub 0, este es un dato estadístico, que también lo vamos a conocer. Pérdida de serviciabilidad, ¿no? ¿En qué condiciones inicia el proyecto y en qué condiciones termina, ¿no? De servicio al público. Módulo elástico del hormigón, este es un dato que lo podemos conocer según el hormigón que trabajemos. Coeficiente de transferencia de carga, esto quiere decir si en la junta lleva pasajunta o no lleva, ¿no? También se lo puede conocer. Y el coeficiente de drenaje. ¿Qué coeficiente de drenaje tenemos por debajo de la losa, ¿no? Eso también es un dato que lo podemos conocer. Estos son los datos de entrada que yo necesito para calcular
un pavimento rígido. Y vamos a hacer lo siguiente, para que ustedes lo conozcan en plenitud, cada uno de ellos. Vamos a investigar sobre este módulo efectivo de la subrasante, grupo de 5 personas. Y ya van a ver para qué también. Otro grupo de 5 personas, este dato de entrada. Otro grupo de 5 personas, confiabilidad. Otro grupo y así sucesivamente. Me van a armar grupos de 5 personas y yo también al final, cuando me pasen los datos de los grupos, le voy a decir qué dato de entrada me van a investigar. Me lo van a traer en digital y en físico y me lo van a presentar como parte de los trabajos prácticos. ¿Para qué lo hago? Para que cada uno de ustedes conozcan cada variable de entrada y después con estos datos vamos a diseñar nuestro pavimento. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya van a ver cómo van a aprender a diseñar bien pavimento. Y para eso también un dato muy importante es el desagüe. Este prácticamente es el que lleva bastante tiempo y yo quiero que ustedes lo conozcan bien. ¿Cuál es ese dato? ¿Dónde llega? Aquí. Este dato es si ustedes quieren, es uno de los más importantes que utilizamos en diseño de pavimento, este dato. ¿Cómo lo sacamos ese dato? Dato importante de relevamiento en campo, aforos, ¿no? Aforos, tenemos que hacer. ¿Ustedes en tráfico y transporte o no? Jóvenes, Sí, ingeniero. ¿han hecho aforos vehiculares en tráfico y transporte? ¿Nada? No. Como dijo ingeniero, no se le puede escuchar ratitos, entrecortados se le escucha. Le preguntaba si han hecho aforos vehiculares en la materia de tráfico y transporte. ¿Han hecho o no? Ingeniero, esa materia creo que es... Esa materia es más arriba. Nosotros estamos recién carreteando. Bueno, ya, está bien. Bueno, yo lo voy a convocar a ustedes ahora para que me hagan aforos. Es que es importante que sepan evaluar y conformar este dato. Fíjense, volumen de tránsito. Para determinar el volumen de tránsito. En todo estudio de tránsito se deben colectar al menos 2 datos. Tránsito promedio diario anual, TPDA, qué tránsito hay diario, y tránsito promedio diario de camiones. El camión es el que más incide en las cargas sobre un pavimento rígido, ¿no? Tenemos que tener estos 2 datos. Esta organización estadounidense, que es la que reconoce el AASHTO 93, ¿no? Reconoce 13 clases distintas de vehículos para el cálculo de SALS. Para calcular esto, esa organización reconoce estos 13 tipos de vehículos. Y ustedes me van a hacer una tablita y se van a ir a aforar en 3 lugares estratégicos. Todos los grupos. Repártanse de repente 2 grupos en un lugar y otros 2 y otros 2, así sucesivamente. Quiero que me hagan aforo en Cuarto Anillo, Virgen de Cotoca, Cuarto Anillo, Doble Vía La Guardia y Cuarto Anillo, salida al norte, ¿no? Banzer, ¿no? En esos 3 lugares quiero que vayan y me hagan aforo de 12 horas. ¿Qué quiere decir aforo? Se van a conformar una tablita con todos estos vehículos, ¿no? Y van a contar cuántos entran en esas 12 horas. Como son 5 personas, más o menos divídanse de qué tiempo pueden estar cada uno de acuerdo a sus clases, pero son 12 horas ininterrumpidamente. ¿Está bien? ¿Les parece o no? ¿Eso para Ingeniero. cuándo sería, ingeniero? Para el viernes.
Pueden hacerlo cualquier día de esta semana y lo tienen que traer el día viernes ya. Tabulado esos datos. Van a contar cuántas motocicletas pasan. Van haciendo su tablita, motocicleta, y ahí le ponen así en esta notación más o menos. Bicicleta. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Me entienden, no? Ingeniero, o sea, es en ¿Sí? la rotonda donde tenemos que estar. Y Sí, en la rotonda, pero de acceso del lugar por decir, de La Guardia, que venga de La Guardia, acceso a Santa Cruz, y también pueden tomarlo de la salida a Santa Cruz. Me interesaría más de acceso, porque ahí traen los camiones pesados, ¿verdad? De acceso a Santa Cruz, el cuarto anillo, pero en la vía de acceso. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ya. Entonces me hacen esos aforos para el día viernes. Yo necesito que ustedes manejen bien el tema de cálculo. Yo le puedo poner una planilla a ustedes ahí, pero no es lo mismo hacerlo el trabajo. Entonces, motocicleta, autos, otros vehículos de 2 ejes y 4 ruedas, puede ser Jeep, los Jeep, de repente camionetas, todo eso entran en otros vehículos de 2 ejes y 4 ruedas, ¿no? ¿Está claro hasta ahí o no? Sí, ingeniero, y disculpe, así para coordinarnos y que no haya problema, yo creo que sería bueno que hoy mismo los grupos lo publiquen en el grupo que tenemos de carretera, Sí. los integrantes, y ustedes nos designan, ¿no? Ese grupo 1 y 2 que hagan para el cuarto anillo doble vía. Sí. Así, los mismos grupos que me van a hacer para investigar esto, los mismos grupos van a repartirse para hacer esto acá. ¿Ya? Otro vehículo de 2 ejes y 4 ruedas, por ejemplo, los Jeep, las camionetas, ahí pueden entrar. Entonces le ponen ahí camionetas, Jeep, todo lo ponen en otros vehículos de 2 ejes y 4 ruedas, ¿no? Aquí solamente automóvil, motocicleta, ómnibus, son las flotas, ¿no? Eso lo ponen en uno solo, ¿no? Y de repente por ahí la mayor cantidad de flota, ustedes la dibujan, digamos, la que pasó en mayor cantidad, para ver más que todo cuántos ejes tenía. ¿Ya? Y después con la ley de carga vamos a determinar cuánto es su peso por rueda. ¿Ya? Entonces los ómnibus también, mejor si sacan fotos también para ver cuál es la mayor cantidad de ómnibus que han pasado por ahí. Camiones simples de 2 ejes, 6 ruedas. ¿Cuáles son 2 ejes y 6 ruedas? Camiones simples de 2 ejes, 6 ruedas. ¿Cómo sería? ¿Cuántas ruedas adelante? Adelante 2 ruedas y atrás 4 ruedas. Y atrás 4 ruedas. Entonces, si es de 2 ejes, quiere decir que es un camión de rueda doble, ¿no? Atrás. ¿Sí o no? Sí, ingeniero, sí. Ya, eso también lo ponen ahí. Camiones simples de 3 ejes. ¿Cuáles son los camiones simples de 3 ejes? Los que tienen 2 ruedas adelante y 4 atrás. Y 4 atrás, ¿no? Eso también tiene 3 ejes. Fíjense, 3 ejes quiere decir que tiene uno adelante y 2 ejes atrás. Camiones simples, 4 o más ejes. Aquí pueden haber camiones de 4 o más ejes, uno adelante y 3 atrás. También hay esos camiones. Son muy raros, pero hay. También lo contabilizan. Camiones semirremolque de 4 o menos ejes. A veces tienen algunos camiones con su chata atrás, ¿no? Entonces, ahí puede haber 4 ejes, ¿no? Un camión simple, este de acá. Este camión simple puede haber y con una chata atrás. Camiones semirremolque de 4 o más ejes. ¿Está claro, no? Sí, ingeniero. ¿Está claro, Sí, jóvenes? ingeniero. Ya. Camiones semirremolque de 5 ejes. También puede haber, ¿no? Puede ser 3 ejes el camión y 2 ejes la chata. También pueden clasificarlo. Camiones semirremolque de 6 o más ejes.
Aquí puede un poquito difícil, digamos, ¿no? Que haya así, pero de repente ahí también lo coloca. Camiones con acoplado de 5 o menos ejes. Esto quiere decir que es un camión con su chata de un eje nomás, tironeada, ¿no? Puede haber también. Ingeniero, Sí, en el camión de semirremolque de 6 o más ejes, ahí vienen esos que paran por el norte integrado, esos que vienen con 2 chatas, sí, sí. Eso con 2 chatas también puede clasificar acá. ¿no? Sí, porque Sí, cada chata tiene 2 ejes. 2 ejes, así es. Sí. ¿Ya? Puede ser también. Camiones con acoplado de 5 o menos ejes, camiones con acoplado de 6 ejes y camiones con acoplado de 7 o más ejes. ¿No? Entonces, Los con acoplado, ingeniero, son los llamados trailers, ¿no? los trailers y también cualquier otro tipo, a veces son chatas, digamos, que tienen atrás, ¿no? Fíjense sí que tengan esta cantidad de ejes, ¿no? 6, 7 ejes. ¿Ya? O más de 7. Ahí están los 13 tipos de movilidades que entran dentro del cálculo de la Ashton 93. ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, hasta aquí nomás yo quiero avanzar. ¿Por qué? Porque quiero que me traigan estos datos y después con estos datos lo vamos a transformar en ¿qué? En ESALs. Son ejes equivalentes de 80 kilonewton. Todos esos datos que ustedes me traigan, lo vamos a meter a la ley de carga y vamos a saber cuántas toneladas por eje lleva cada uno de ellos. Lo vamos a multiplicar por el número de movilidades, ahí tenemos la cantidad de toneladas. Lo vamos a transformar a ejes de 80 kilonewton, que le voy a explicar bien la próxima clase, y ya lo vamos a transformar en ESALs. Ustedes tienen que saber bien de a dónde sale este dato ESALs. No sé si me han entendido. Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí, ingeniero. ¿Les gusta el procedimiento que vamos a hacer o no? Sí, está bien. Sí, sí, ingeniero, está bien. Está bien porque ustedes tienen que saber de dónde sale. Bueno, yo le puedo presentar una tablita hechita ya. El ESAL es tanto, pero no saben ni qué es un ESAL. Entonces ustedes con sus datos me van a calcular este ESAL, ¿no? Y ese número es el que interviene en el diseño del pavimento. Este dato, ESALs. Y ustedes lo van a determinar, ese ESAL. Entonces, vuelvo a reiterar, es un aforo de 12 horas ininterrumpida. Alguno dice, pero nos vamos a plantonear. Jóvenes, ustedes están aprendiendo y ustedes tienen que saber que aprender significa esfuerzo. Y también para que nadie se la charle. Es decir, ¿qué es un ESAL? A ustedes van a saber de inmediato cómo lo han calculado este ESAL. ¿Ya? Entonces es muy importante que se organicen y las 12 horas ininterrumpidas me hagan el aforo de esa cantidad y volumen de tráfico que pase por esos lugares. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Ya. Entonces me hacen de inmediato los grupos jóvenes para ambas cosas. Yo le voy a designar qué grupo van a investigar cada uno de estos datos para la próxima clase también y dónde se van a ir a hacer el aforo de todas estas movilidades. ¿Ya? Los espero que pasen su dato al grupo más de un rato. Ingeniero, ¿de Y ya cuántos yo lo integra? organizo. Sí. Ingeniero, De 5, Juan. De ¿puede 5, haber ¿no? uno de 6? ¿Y por qué? Que ya máximo de 6, entonces. Máximo de 6. Ya, más Gracias, que ingeniero. todo para el aforo. 3 en la mañana y 3 en la tarde, ¿no? Así que máximo de 6, ¿ya? ¿Se ha entendido, jóvenes? Sí. Ya. No olviden que tienen que hacer una planillita, ¿no? Una planillita en Excel, ¿no? Aquí ponen todas las movilidades y aquí le hacen las casillitas para cada una de ellas, ¿no? Y van anotando. ¿Ya? Es una planilla en Excel. ¿Está bien?
¿Sí? Sí, ingeniero, claro. Ya, bueno. Van a ver que ustedes van a aprender hasta lo más mínimo para calcular pavimentos rígidos, en este caso. Después lo vamos a hacer con esos mismos datos, podemos hacerlo el pavimento flexible. Así que van a aprender ustedes de primera mano cómo se hace el cálculo completo, pero para eso es necesario que trabajen, ¿ya? Listo, jóvenes, recuerden que la asistencia vale 5 puntos y veo que no están entrando todos, no me van a llorar al final de la materia, al final del semestre. No quiero lloriqueo porque yo voy a sacar, estoy sacando la asistencia del Zoom. Sé quiénes asisten y quiénes no. Así que asistan, que aparte de que estamos haciendo de manera pausada y detallada el cálculo, ustedes se están perdiendo una gran oportunidad de poder calcular bien los pavimentos rígidos, ¿no? Aparte de eso, están perdiendo puntos. Entonces, es importante que entren a las clases. ¿Está bien? Ingeniero, Sí. no se olvide de ese software que dijo que nos teníamos que instalar, ¿no ve? Que hay que hacer Sí. lista igual. También una lista. Me van a hacer lista para los grupos y me van a hacer lista para el software. ¿Quién quiere? Para que yo le solicite y lo adquiera en este momento que hay una promoción. ¿Ya? Listo, ingeniero. Entonces haga 2 listas. Una para los grupos y otra para la adquisición del software. Listo, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos el viernes con estos datos. ¿Ya? Gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.